del infarto con elevación del ST. Entonces, hay un concepto en ese tratamiento que se llama tiempo total de isquemia o también tiempo ventana. La ventana, que significa el tiempo entre que el paciente comienza la clínica, o sea, tiene Angor, como está aquí, o el tiempo de llegar al hospital, o el tiempo que tiene para que llegue a la ambulancia, o el tiempo que llega a cualquier hospital X con o sin infraestructura para el tratamiento de este infarto. Aquí el tiempo es oro. En este infarto el tiempo es oro porque mientras más pasa el tratamiento, más pasa el tiempo, entonces las consecuencias o la evolución hacia el infarto sin tratamiento va a evolucionar sin ningún problema. En cambio, si llegamos a un hospital donde hay infraestructura o hacemos algo con él, que vamos a ver más adelante, si el paciente no se infarta y podemos hacer algo con él. Como verán, lo ideal sería que el paciente llegue desde el momento del dolor hasta 2 horas, que transcurran 2 horas desde el Angor hasta el hospital. Sería el tiempo ideal, o sea, mientras menos, mucho mejor. ¿Ok? Pero como verán, aquí en Sucre no habría ningún problema, pero lo que pasa es que en las grandes ciudades llegar a un hospital conocido de alta complejidad es muchísimo más complejo por N cantidad de razones. Y por ese motivo, por la alta incidencia de infarto que existe en Europa o en Estados Unidos, España tiene un ejemplo muy simpático donde ha organizado ambulancias, que no son cualquier ambulancia, son unidades coronarias móviles, están en determinados sectores de la ciudad para asistir a estos pacientes. Sin embargo, a estos pacientes hay que lavarles un poco el cerebro, hay que educarlos para que no tengan ese dicho tan famoso que dice: tengo dolor de pecho, pero se me va a pasar nomás, y entonces no hablo, no telefoneo, no hago absolutamente nada. Las 3 de la mañana para no despertar a mi perro, para no despertar a mi gato, al gallo, a mi mujer, a mi suegra. Me aguanto el dolor hasta las 7 de la mañana. Es un error demasiado grande en estos pacientes. Y eso sucede no solamente aquí, en todo el mundo sucede lo mismo. Aquí un poco más porque nuestra educación es muy especial, ¿no es cierto? Somos muy poco educados en esas cosas. Entonces, lo ideal sería llamar a una ambulancia. Y ustedes, les pregunto a ustedes, que son cuántos, no sé cuántos, 27. ¿A qué número llamo? ¿Cuál es el teléfono del Hospital Santa Bárbara para emergencias? 160. Una sabe, por lo menos, Reina. ¿Quién más? Y ninguna de ustedes sabe, ¿no? Y ustedes son ya, ni siquiera ustedes tienen la cultura ni la educación para saber un número de teléfono para llamar a una emergencia de ese estilo. ¿Se dan cuenta? Estamos en eso. O no nos importa porque por ahí nunca nos va a ocurrir en teoría. Y sin embargo, también a algún familiar le puede ocurrir. Y hasta que ustedes llamen, pregunten, vean, están perdiendo el tiempo. Ese es el problema. Como verán, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué pasará si el paciente por lo menos llega en 2 horas a un centro especializado, a un hospital, donde sí hay algún tipo de tratamiento para ese tipo de infarto? ¿Okay? Por lo menos 2 horas. La ventana paciente-hospital, los mismos cuentas, son 2 horas. Menos existe mejor, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a un hospital como el nuestro, como los nuestros, todos los nuestros, donde no tienen infraestructura para hacer angioplastía, la que hemos visto en la clase de hemodinamia? Entonces, no puede ser angioplastía ni stent. Entonces, ¿qué pasa si no tengo ni vuelta? ¿Qué hacemos? Utilizamos medicamentos fibrinolíticos tratando de que ese trombo que estaba en la coronaria que estábamos hablando se destruya y otra vez la sangre pase por la coronaria a ese territorio que estaba infartándose. ¿Ok? Eso sería la fibrinolisis. ¿Ok?
¿Y qué es lo que hacemos en los hospitales? ¿Hacemos la fibrinolisis? Sí, hacemos la fibrinolisis. Fibrinolisis es fácil, ¿no? Fibrinolisis, la lisis de la fibrina, una lisis del coágulo. Entonces, al día siguiente estamos preocupados en conseguir avión o avioneta, todo, para mandar a otro centro lo más antes posible para que le hagan recién angioplastía. Y bueno, eso mejora un poco. Pero lo ideal sería tener un centro, como este que está aquí en el dibujito, con infraestructura para hacer angioplastía. Y entonces sí haríamos una angioplastía que se llama primaria y este es el mejor resultado a vivir por haber. ¿Okay? Si en el momento de infarto yo le hago angioplastía, le paso una guía a la coronaria, le pongo el balón, inflo el balón y aplasto la lesión coronaria, entonces el paciente va a vivir y tiene muchas menos posibilidades de hacer complicaciones, obviamente. ¿Okay? O sea que este esquema es bien complicado. Pero, ¿qué pasa con lo que vamos a hacer aquí? Haremos nomás perfusión miocárdica porque no nos queda utilizar medicamentos. ¿Ok? Bueno, entonces llega el paciente al hospital, le sacamos un electro, está con elevación del ST y en ese momento tenemos que utilizar dos tenemos dos opciones de dos medicamentos. Un medicamento, utilizar fibrinolisis, TPA, que es o ATP también que se llama aquí, que es el activador de plasminógeno tisular. En el comercio, cerca del Hospital Santa Bárbara está la farmacia Potosí, ahí tienen. Se llama Tecneplace o Tenesteplace o Tenesteplaza, ¿sí? Y este medicamento es súper fácil de utilizar porque tienes que utilizar un bolo único, un bolo con un poquito de solución glucosada, digamos, y administras 15 miligramos, así en bolo, plan, de una venita, una buena vena que tengas, y listo. Y después de eso, ya tienes el tiempo de utilizar 0.5 miligramos kilo peso durante... Ese es el detalle. Así de fácil, así que es muy facilito utilizar el Tecneplace. ¿Sí? Vas a diluir la ampollita, el vial que viene, y le miligramos, que están calculados ahí sin ningún lío, y entonces le inyectas al paciente, y el paciente hace fibrinolisis y deja de infartarse y vive feliz. Ese Tecneplace tiene menos efectos secundarios. Entre esas, lo que está aquí, que dice las hemorragias cerebrales, porque con el otro, que es el otro fibrinolítico, que es que está aquí, que es la streptoxinasa, las hemorragias cerebrales son mucho más frecuentes. ¿Ok? Entonces, qué bien, voy a utilizar con menos problemas, menos frecuencias. Claro que hay una diferencia abismal en el precio. Este está más o menos en $1,000 o 7,000 bolivianos. ¿Ok? Y nuestro está en 4,000, o sea que también depende un poco de la economía, pero la estreptoquinasa es un poco y un poquito más tarde en su acción, porque hay que diluir 1,5 millones de unidades de estreptoquinasa en solución glucosada y la pasas entre 30 a 60 minutos. O sea que estás perdiendo tu tiempo, no estás perdiendo el tiempo ya, pero está transcurriendo el tiempo entre 30 y 60 minutos, además del que el paciente tardó en vestirse, venir en taxi, o en su moto, lo que sea. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería siempre utilizar el TPA, el ATP. Es lo mejor. Tiene menos problemas. ¿Ok? Pero claro, es un buen beneficio. Es un beneficio especialmente en pacientes de alto riesgo. Pero mucho mejor, inclusive menos de las 2 horas del inicio de los síntomas. O sea que si fibrinolisis en el momento preciso, entonces va a ser muchísimo mejor. Va a ser muchísimo mejor. ¿Okay? Bueno, pero siempre estamos hablando que la angioplastía es la número 1 en indicación del infarto con elevación del ST. ¿Okay? Se llama angioplastía primaria, la que viene el paciente y le hago. Pero además, acuérdense que los hospitales que deben tener angioplastía, o sea, tienen todo el equipo de hemodinamia,
tendría que hacer turnos. Y no sé si en Cochabamba, por lo menos el belga o en la clínica Olivos, no tiene turnos. El médico especialista tiene que ir de su casa a la clínica. Ahí también está un tiempo que se está perdiendo, pero por lo menos existe. Claro, el otro detalle también para utilizar fibrinolíticos es que tienes que tener en cuenta que tiene muchas contraindicaciones y también tiene efectos secundarios nada bonitos. Y por lo menos hay que interrogar, ya ven, ya vamos a ver cuáles las contraindicaciones absolutas de no utilizar fibrinolíticos o TPA o estreptoquinasa. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular anterior, que tengas CAD, que hayas tenido una cirugía un mes antes o un traumatismo un mes antes, o que tengas una hemorragia gastrointestinal un mes antes. Porque bueno, son cosas diferentes. Pero por lo menos esas mínimas cosas tienes que interrogar, porque si no el paciente se va a desangrar y va a tener grandes problemas de los grandes problemas que existen. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha destapado, ha sido exitosa la acción de la fibrinolisis, entonces hay que saber si este medicamento ha sido efectivo o no ha sido efectivo. ¿Sirvió o no sirvió? Porque puede servir alguna vez y a veces no. Les he hecho gastar 7,000 bolivianos y el paciente se infartó y por ahí se murió. Hay que hablar muy bien con la gente porque no siempre es el 100% efectivo porque es medicina. ¿Okay? ¿Cómo voy a saber que el paciente tuvo éxito en la fibrinolisis? Son algunos parámetros. Primero, obviamente que va a desaparecer el dolor. Obvio. Si tengo el primer parámetro para el diagnóstico era ANGOR, aquí desaparece el ANGOR. Muy bien. El segundo pilar de diagnóstico era alteración en el electro. El ST supradesnivelado. Aquí va a volver a lo normal. Casi a lo normal. Qué bien. Tengo mi tercer parámetro. Las enzimas cardíacas estaban elevadas en el infarto. Sí. ¿Van a disminuir? Sería lo lógico. No. Van a aumentar. Y van a aumentar a lo bruto. Si tenía, digamos, 260 de CPK, van a aparecer 600 de CPK. Si tenía MB de la CPK de 320, van a aparecer 900 de MB de la CPK. ¿Y por qué aparecen tan altas la dosificación de estas enzimas? Simplemente porque hay una palabra que se llama washout, que es el lavado. Lo que pasa es que en el miocardio se estaba formando la CPK, el MB de la CPK y la troponina. ¿Sí? Estaban guardaditas porque de dónde están saliendo, no tenían que salir por dónde. Cuando la sangre llega de nuevo y hay un éxito en la fibrinolisis, comienza a lavar. La sangre lava y ese lavado se sale a la circulación general, la circulación. Y en esa circulación vos agarras y tienes alta dosificación de esas enzimas. ¿Ok? O sea, y tercero, y el cuarto sería aparición de arritmias, que se llaman arritmias de reperfusión. O sea, cuando entra otra vez el oxígeno, cuando entra otra vez todo lo normal, sodio, potasio, todo con la sangre, se desestabiliza la parte del infarto y ocasiona arritmias. Son extrasístoles ventriculares a veces, la mayoría, pero también puede aparecer taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y muerte. Entonces hay que estar prevenidos, especialmente con lidocaína. Aquí hay una controversia a veces. La escuela francesa dice que hay que dar lidocaína cuando aparecen las arritmias y la escuela americana dice le pondremos lidocaína primero, así no aparece nada, que parece lo más lógico. Bueno, pero hay siempre una discusión sobre eso. ¿Ok? Bueno, así que es el éxito. 4 parámetros de éxito. ¿Sí? No ANGOR, electronormal o volviéndose normal, enzimas muy elevadas y arritmias de repercusión. Ahí me siento contento. Ya, y después de eso, ya se pasó todo muy bien y hermoso, ya hemos hecho todo lo perfecto. Entonces, obviamente, tenemos que disminuir los factores de riesgo del paciente, especialmente el tabaco es 0. Claro, con el miedo ya no van a fumar nunca. Después, no han muerto de infarto, pero se va a dar cáncer. Entonces, vamos a ver. Y después hay que darle 2 antiagregantes plaquetarios, especialmente por 6 meses. La aspirina en 75 a 100 miligramos
y el clopidogrel 75 miligramos. Y hay que dar siempre un beta bloqueante, que de preferencia el carvedilol, entre 12.5 a 25 miligramos nada más. Y esto es importante, tenga o no tenga colesterol alto, hay que darle hipolipemiantes, ¿sí? Atorvastatina o rosuvastatina, que serían para el colesterol, y para los triglicéridos, gemciprosilo o cualquier fibrato. Y no hay que utilizar nunca verapamilo o amlodipino, que son antagonistas del calcio. Esto se aumenta el episodio de infarto, se aumenta la isquemia. Estos están contraindicados, ¿ok? Y si el paciente es un poco dilatado y ha hecho un poquito de insuficiencia cardíaca, tú le puedes dar, como hemos visto en insuficiencia cardíaca, enalapril a baja dosis, ¿ok? Y valorar si necesita o no diuréticos. Eso es una cosa muy individual. Ok, pero estos infartos, si no se hacen nada, tienen grandes problemas. Por eso tienen gran mortalidad, sí, muchísima mortalidad. Shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón y se muere. Las arritmias que hemos dicho. Puede haber, aquí está, a ver, algún dibujito. Ruptura de los músculos papilares. Ha habido un infarto aquí. El músculo papilar se rompió. El paciente entra en insuficiencia mitral aguda, insuficiencia aórtica aguda, y se muere por eso, se complicó por eso. La ruptura del miocardio en los infartos apicales, puede haber ruptura. Y entonces aquí sale la sangrecita y se vuelve un hemopericardio, un taponamiento cardíaco y se muere. O la pericarditis también, puede haber un derrame pericárdico intenso. Y esto que no es nada bonito, que se forme una comunicación interventricular, porque aquí ha habido un infarto, en el septum interventricular ha habido un infarto, una necrosis, y se rompió, y hay una comunicación interventricular. Y esto se parece también a la insuficiencia mitral aguda como complicación. Y hay que poner un Swan-Ganz, y con el Swan-Ganz te das cuenta cabalito si es una CIB o es una C. Claro, con el eco también, como están viendo aquí está el agujero entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Aquí en otra proyección se ve mucho más claro, o con el Doppler están viendo que el septum está roto y que la sangre está entrando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por cuestiones de presiones. Las complicaciones no son muy bonitas. ¿Ok? Listo, así de fácil. Entonces quedamos en que el tratamiento óptimo del ST es fibrinolítico con TPA o con estreptoquinasa, pero lo ideal es hacer angioplastia primaria. ¿Ok? Angioplastia primaria. Muy bien. Y tenemos el otro infarto que nos da tiempo, nos da tranquilidad, porque no tiene muchas complicaciones, porque no hay que esmerarse mucho, que son los infartos sin elevación del ST. Entonces se llama síndrome coronario sin elevación del ST. Ok. Estos pacientes tienen igual, tienen dolor precordial, tienen alteraciones del electro, tienen, pero no están elevando el ST. Pueden ser infradecibeles del ST o alteraciones de la onda T. Por eso también a veces, cuando se altera la onda T, se llaman infartos tipo T, pero no tienen elevación del ST. Muy bien. Sucede lo mismo. Es lo mismo. Existe la ruptura de una placa coronaria, el accidente de placa, igual se están formando trombos, pero son arterias medio secundarias, no son las arterias principales y que no elevan el ST. Por ejemplo, aquí, es un paciente que está en esta situación, no ha elevado el ST. Miren, la coronaria derecha está prácticamente normal y aquí en la descendente anterior hay un trombo. ¿Sí? Pero es suboclusivo, no es oclusivo 100%, porque estoy viendo el contraste todavía entrando a la arteria coronaria. Aquí, por ejemplo, aquí tengo la lesión. Aquí le han hecho angioplastia. El paciente después está completamente normal. Ok, pero entre estos pacientes sin elevación del ST, hay algunos pacientes de alto riesgo para tener cuidado, porque el infarto, al final de cuentas, es un infarto. La aparición de bloqueo completo de rama izquierda es lo peor que existe. ¿Okay? Es el peor de toditos los parámetros de alto riesgo. Que la MB, la CPK y la troponina estén demasiado elevados, muy bien, pero persisten por varios días. Porque
especialmente la troponina, el CPKMB, al tercer cuarto día comienza a descender, y desaparecen. Y sin embargo, hay algunos pacientes que persisten una semana con elevación de CPK y troponina, que son de peor diagnóstico. La proteína reactiva elevada se indica mayor mortalidad. Aquí hay uno de leucocitosis, que hay un trabajo interesante, de la leucocitosis también, o sea, estamos hablando de 18.000, 20.000, más de 20.000 leucocitos, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos BNP, que no tenemos, muy elevado, nos estaría indicando, no infarto, sino nos estaría indicando que ya está entrando en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Así que esos son factores de riesgo. Y la glucosa y la creatinina si se comienzan a elevar. Si la creatinina está por encima de 2.5, uy, estos pacientes no son muy bonitos. De glucosa pueden estar un poco más elevadas o menos elevadas. No tengo yo cifras en mi cerebro de eso. Ok, o sea que un paciente con Angor, sí. Y tengo este electro. Este es el electro típico del infarto tipo T. A ver, miren, tengo T en D1, en D2, en D3, ABF, y desde dónde, desde B3, B3, B4, B5, B6. Estas T's tan simétricas y tan bonitas, aquí se nota mejor en D2 y B5, son típicas de este tipo de infarto. T's muy simétricas y bien profundas. O sea, a esto se llama infarto tipo T. También en esa clasificación que les dije, este es un infarto no transmural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y obviamente las enzimas también están elevadas. Pero miren, lo que está marcando el mejor pronóstico es el electro. Aquí no hay elevación del ST. Cualquier otra cosa, menos elevación del ST. Muy bien. Y los pacientes tendrían que entrar en unidades coronarias móviles. En mis épocas en mi hospital teníamos 2 coronarios móviles, que eran coronarios móviles, hacíamos todo lo posible. Y los pacientes deben ser ingresados, tanto de cualquier tipo de infarto, a las unidades coronarias. Y no deben ser ingresados a terapia intensiva en lo posible. ¿Por qué? Porque simplemente, no sé si ustedes han visto las unidades coronarias, son muy agresivas en su ambiente. Generalmente, tú puedes oír perfectamente lo que pasa a la derecha, a la izquierda o al frente, y puedes ver que al frente le están entubando, le están colocando, le están haciendo cosas, y vos estás viendo perfectamente lo que está pasando. Están haciendo masaje cardíaco, lo que sea. ¿Sí? La extrema-unción ha entrado el cura, lo que sea. Y entonces tú estás viendo lo que pasa. Y eso te causa estrés, el estrés taquicardia, la taquicardia, que mayor consumo de oxígeno, mayor infarto. ¿Okay? Ese es un detalle para no meter a los pacientes. Y aquí no tenemos en Sucre ninguna unidad coronaria. Nos metemos a estos pacientes ni vuelta a terapia intensiva. No nos queda otra cosa. Muy bien. Pero las unidades coronarias tendrían que ser un poco más especiales que las demás. Les voy a contar la unidad coronaria del hospital donde me formé, en la Fundación Jabalón. Había una psicóloga que estaba todo el tiempo, eran estudiantes de psicología, que estaban todo el tiempo en emergencias. Y ellas, o los psicólogos o las psicólogas, mientras transcurría el interrogatorio en la sala de emergencia, estaban analizando al paciente, le estaban preguntando algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Llamaba, va a haber un paciente, va a ir a unidad coronaria con un paciente que tiene un infarto inferior, todos los datos, y después llamaba a la psicóloga y decía, a ver, previamente, en la unidad coronaria son boxes, o sea, son cuartitos, son boxes, ¿ok? Entonces, el paciente de la derecha ni se entera que está ocurriendo a la izquierda, porque además están cubiertos con 3, 4 capas de pared especial y no escuchan absolutamente nada de lo que ocurre al lado. Primera cosa. Segundo, están separados, ¿sí? Son cuartos pequeñitos. Una cama, una mesa de noche y ahí están los monitores, etcétera, etcétera. Pero no se comunican entre ellos. No están viendo lo que pasa al lado ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al frente. En el hospital había 20 camas. Ese era un mundo. Unidad coronaria con 20 camas es una barbaridad de gente. Es mucho. Entonces, 10 camas que estaban al principio cuando entrabas eran de los pacientes no complicados, con estos del ST, sin ST, no transmurales y tranquilos.
y más adentro estaban los pacientes complicados. 10 camas con mayores monitores, mayor todo, mayor cantidad de enfermeras, etcétera, etcétera. Y siempre había un monitoreo de los 10 pacientes. Había un cubículo donde había el monitoreo de los 10 pacientes de su electro y adentro también. Y ahí estaba siempre una enfermera y un residente permanentemente viendo los monitores de todos los pacientes por si aparezcan arritmias o hagan STs o comienzan a tener angor y otra vez alteraciones del electro, que había que arreglarlas ya. Ya, ¿me entiende? Aquí se arregla ya. Hay todo para arreglar, así que no hay ningún problema. Ok, entonces esos cuartitos estaban decorados, si vale el término, por la psicóloga. Entonces la psicóloga decía, va a entrar el paciente fulano de tal. Muy bien. Entonces, el techo de su cuartito, del box, va a ser color anaranjado. Las paredes van a ser azules con negro. ¿Listo? Y el frente, al frente, lo que va a ver el paciente de frente, va a estar el hermano Evo. Listo, la foto del Evo. Y la música va a ser cumbia villera. Felizmente en mi época no había cumbias villeras, ni había los broncos, porque yo hubiera entrado en bronca. No hubiera entrado a ver a ese paciente, otro paciente hubiera visto, pero no con esa música. Entonces, en la Argentina escogían las zambas de los tucutucu, que las quiero escuchar los tangos de Piazzolla, que no sé qué, y estaban ahí. O yo quiero escuchar música clásica, yo quiero escuchar los Beatles, lo que sea. Entonces, ese box iba a tener una música que le guste al paciente. ¿Por qué este show? Hicieron un trabajo súper interesante de la tranquilidad del paciente y la evolución del infarto. Lo que pasa es que cuando te infartas, te vas a acordar de toda tu vida, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, y más te vas a acordar de lo que hiciste mal, porque infarto es igual a la muerte. Y ahí te comienzas a arrepentir de todo lo que puedes. Entonces, se ha visto que cuando el paciente está en cualquier hospital viendo el techo es blanco. El blanco, ¿qué es? Mandil. ¿Y el mandil qué es? Enfermera, médico. ¿Y qué es enfermera, médico? Muerte. Entonces, se estresa mucho más viendo el blanco y comienzan a pensar macanas viendo el blanco. Entonces, a este paciente que les decía yo que le han puesto el color anaranjado o rosado, digamos, del GONI, entonces, como no le gusta porque es masista, entonces va a rechazar subconscientemente, inconscientemente, va a rechazar mirar el techo. Y entonces va a mirar a los lados. ¿Y en los lados qué hay? El color del más. Entonces le tranquiliza. Negro y azulito le tranquiliza. Y además el paisaje que está al frente de él va a ser un paisaje que le tranquiliza. Aquí estamos jugando diciendo que es el hermano Evo. Ya no importa. Pero eran paisajes con flores, sin flores, montañas, con árboles, sin árboles, con cielo, con animales, con mariposas. Así se cambiaba. Además se cambiaba en un instante. Eran paneles para cambiar. Entonces, se podías cambiar lo que tú quieras en el momento que quieras. Era muy fácil. Se colgaban las paredes. ¿Ok? Y había personal para eso también. Entonces, le tranquiliza. Conclusión, no se fija arriba, no comienza a recuperar su vida, le tranquiliza los colores de sus lados y mira al frente. Y al frente está el paisaje que le gusta, además con la música que le gusta. O sea que en cada box era un chiste porque era colores diferentes, con música diferente, con paisajes diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que era súper interesante. Y por otra parte, el abismo de atención está en las enfermeras. Todas las enfermeras eran lindas. No estoy hablando de linda de físico, sino linda de espíritu. Estas enfermeras eran súper amables, están entrenadas para unidad coronaria. No vas a encontrar ningún idiota. Estas personas dejan sus problemas en la puerta y entran como enfermeras de unidad coronaria. O sea que, a ver, aquí infartate y te encuentras con un idiota de las enfermeras que te trata mal todavía, peor, ¿no? Y sucede. En cambio que no, siempre están contentas, siempre están alegres, siempre están atentas, amorosas como ellas solas con el paciente. Están entrenadas para darle tranquilidad y seguridad al paciente. Pase lo que pase, ellas siempre están de mal humor, nunca van a presentar su cara así de angustia, si existe algún problema serio, para nada, para nada. Y la otra parte, que estas enfermeras dominan dos cosas. Dominan arritmias y electrocardiograma
cuando vos en unidad coronaria que estás en tercero, a veces ellos saben mejor interpretar las arritmias que vos. Yo he aprendido mucho de las enfermeras en estos casos, de las arritmias complejas, ellas son capísimas. Es que están entrenadas para eso. Todos los fines de semana o cada 15 días tienen cursos y cursos y cursos y cursos. O sea, no entra cualquier enfermera. Son extraterrestres. Y el otro dominio son los medicamentos. Saben al pie de la letra todas las indicaciones y todas las indicaciones de todos los medicamentos utilizados en la unidad coronaria. Entonces, por ese motivo, estas enfermeras pueden medicar. Porque aquí no se medican, ¿no? Las enfermeras no medican. Dentro de la unidad coronaria sí. Y es una cosa lógica. Digamos que en el monitor del paciente existe taquicardia ventricular. Ya, aquí ¿qué pasa? Hay taquicardia ventricular, hay una arritmia, ¿no? Que será medio raro. Ser electro, le debe llamar a la residente. Entonces va y le busca a la residente. La residente, doctor, creo que hay una arritmia en la paciente fulano de tal. A ver, iremos a ver si lo encuentra, ¿no? Digamos que tiene suerte. Le encuentra a la residente. El residente va y llega, listo, muerto. El paciente se murió. Está taquicardia ventricular, presión ventricular y se murió. En ese tiempo que ha transcurrido se ha muerto. Entonces, estas enfermeras ven la taquicardia ventricular y la tratan. En ese momento, lidocaína no sé cuánto, tan por ciento. Y después, obviamente, hay un botón, ponen el botón y te avisan. Entonces, vos que estás en una sala, solamente la sala está al lado, ¿sí? O sea, donde estaban todos los residentes, es una sala continua, estas dos salas que les digo yo, o estábamos también dentro por ahí, entonces corríamos un poco a ver lo que pasaba. Pero la enfermera ya le había puesto tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Vos nomás le preguntaba, ¿le has puesto tal? Sí, ¿le has puesto qué? Sí, ¿le has puesto tal? ¿Le has puesto pinefrina? Le había puesto todo ya, todo. ¿Okay? Entonces, estas enfermeras son geniales. No hay que hacerse mala sangre con estas porque si no te has muerto. Sí. A veces vos dices, yo soy el médico y más abajo la pones a la enfermera. Aquí un error. Bueno, nunca hay que hacer eso en todas partes, pero aquí peor, porque si te llevas mal con una de ellas, todo el mundo se entera y te hacen la contra. Son muy especiales, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Pero en general, todas preparadas. Ahora, para cada 2 camas había una enfermera. En las 10 complejas. Abajo en las 10 menos había 3 enfermeras para los 10 pacientes, a veces 2. Pero aquí 12 enfermeras para 2 pacientes. Entonces están atendidas 100%. Y están anotando signos vitales, todo en unas hojas especiales, que al principio te estresan un poco porque es mucha información. Después te vas acostumbrando a leer la hoja y después ya te das cuenta leyendo la hoja cómo está el paciente. Así que es así. Esa unidad coronaria excepcional es bruta, bruta. Con esas cosas, genial, ¿no? Tengo entendido que existe otra similar en la Fundación Shayo de Colombia, donde también se puede hacer terapia intensiva. ¿Ok? Es una escuela de enfermería para terapia, para unidad coronaria y para médicos. ¿Ok? Ahí está la diferencia de unidad coronaria. Y bueno, así hay que tratar a los pacientes como tal. ¿Ok? Después de eso, hay que modificar sus cuestiones de vida, hábitos de vida, y después le das la medicación que necesite, dependiendo de cada paciente, y punto. Así se acaba la historia de los infartos. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Las complicaciones son las mismas, así que no hay problema. Las complicaciones del infarto sin nivel LCT pueden ser las mismas que el infarto del LCT, pero son mucho, mucho menos frecuentes. Mucho menos frecuentes. Ok, entonces aquí acabamos el tema y yo supongo que en la próxima clase ya veríamos cardiopatía de la altura. Después no sé si entramos a congénita, ya que son 4 temas más y ahí se acaba todo. Algunos temas que inventar. Ok, ¿alguna pregunta? Para infartarse. Doctor, buenos días. Bien. El año pasado en fisiopatología nos enseñaron que en infarto agudo de miocardio también se podría usar el tratamiento que más se le llamaba MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina y la aspirina. ¿Esto se usa, doctor? ¿O ya no? A ver, cuando eres el paciente con dolor, obviamente que hay que parar el dolor. El dolor además está produciendo mayor angustia, ¿no? Mayor consumo de oxígeno también. Y eso se pone en taquicardia. A veces les digo la taquicardia de consumo de oxígeno.
¿Que se utiliza morfina? Sí, se utiliza morfina. Se utiliza realmente una ampolla de 1 miligramo, porque las ampollas vienen de 1 miligramo. Y tú puedes darle para el dolor. Sí, se utiliza algún analgésico, morfina. De morfina de preferencia. ¿Puedes utilizar otro analgésico? Sí. Lo que pasa es que la morfina produce un poco de bradicardia, bien, y te produce mejor ansiedad porque la morfina te va bloqueando ciertas ramas aferentes al cerebro y vos entras un poco más tranquilo. O sea, te vas a morir más tranquilo con morfina, digamos. Ok, después estaba el oxígeno, obviamente, tienes que poner el oxígeno. El único cuidado que hay que tener con el oxígeno es no exagerar en el oxígeno en estos pacientes. Hay escuelas que no dan oxígeno si tú estás saturando bien, no te dan oxígeno, te dejan sin oxígeno. Y los pacientes que además tienen EPOC, mucho más cuidado con el oxígeno, porque pueden retener dióxido de carbono y comienzan a hacer acidosis respiratoria que te complica todo el proceso de un infarto. ¿Cuál era el otro? La nitroglicerina. Sí, o sea, ahora, cuando viene el paciente, entras directamente a hacer fibrinolíticos, ¿ok? Directamente. Ok, pero mientras la familia, digamos que no hay fibrinolíticos, tú, hasta que compren los fibrinolíticos, a las 3 de la mañana vaya la dueña de la farmacia, te venda, discutes el precio, y después te vendan y corriendo vayas al hospital, ha transcurrido un tiempo. Entonces ahí tienes opciones de utilizar nitritos. El mejor nitrito, obviamente, es la nitroglicerina. Es un vasodilatador arterial potente coronario. Y se descubrió por casualidad la nitroglicerina, que es un explosivo. Es uno de los grandes explosivos, la nitroglicerina. Se descubrió porque los trabajadores de las fábricas de bombas en Estados Unidos con nitroglicerina, cuando entraban de vacaciones, tenían ANGOR. Y cuando se preguntaron por qué, con coronarios normales además, estaban haciendo espasmo coronario porque estaban acostumbrados a aspirar una cantidad X de nitroglicerina durante su trabajo. Cuando ya no tenían la nitroglicerina, entonces ya no había vasodilatación de las coronarias y de esa manera entraban en isquemia. Interesante, ¿no? No se moría, pero tenía isquemia y tenía ANGOR típico. De esa manera, la nitroglicerina se pasó a ser un vasodilatador importante. Si tú estarías en un coronario donde no tienes fibrinolíticos, en el campo, tú podés utilizar nitroglicerina sin ningún problema. Se calcula por gamas kilo peso minuto. Se comienza con 5 gamas kilo peso minuto y va subiendo poco a poco. Si tienes bomba de infusión continua, es más fácil. Y si no, por microgoteo hay que calcular la formulita. ¿Okay? Y después, ¿qué más había? Morfina, nitroglicerina. Aspirina, doctor. Aspirina, sí. A ver, inclusive en la casa del paciente que esté infartando, tú tendrías que darle que más que 4 aspirinetas por lo menos. Lo que estaba ahí como dosis, 400 miligramos por lo menos de aspirina. Y mejor todavía si le das todavía clopidogrel al mismo tiempo. O sea, 2 antiagregantes plaquetarios. La aspirina por un lado y el clopidogrel por otro, si tienes. O sea, si se puede utilizar, se puede utilizar. Pero la solución no es esa, ¿no es cierto? La solución está, ese es el tratamiento primario de un infarto en la casa hasta llegar al hospital, hasta conseguir los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero sí, está bien. ¿Algo más? Gracias, doctor. Ok, entonces nos vemos el lunes. Creo que es cardiopatía de la altura. Ya la vemos. ¿Listo? Que les vaya bien. Chao, chao. Pórtense bien. Reina, ¿estás bien? Doctor. ¿Estás bien? ¿Estás? Sí, doctor, bien, gracias. ¿Y tu familia también todos bien? Sí, doctor. ¿Usted Bueno, cómo está, doctor? listo. Chao, que les vaya bien. Adiós, adiós. Hasta luego, doctor. Adiós.